La peste, por Albert Camus, capítulo 1, parte 11. El crepúsculo fugitivo de nuestro país retrocedía ya ante la noche y las primeras estrellas aparecían en el horizonte, aún claro. Transcurrieron unos segundos. Las luces de las calles en lo alto oscurecieron todo el cielo al encenderse y el ruido de las conversaciones pareció subir de tono. Perdóneme, dijo Grant al llegar al ángulo de la plaza, pero tengo que tomar el tranvía. Mis noches son sagradas. Como dicen en mi país, no hay que dejar para mañana. Ryu notaba cierta manía que tenía Grant, nacido en Montelimar, de recurrir a frases de su país y añadirles fórmulas triviales que no eran de ninguna parte, como un tiempo de ensueño o un alumbrado mágico. Ah, dijo Cotter, es imposible sacarlo de su casa después de la cena. Ryu preguntó a Cotter si trabajaba para el ayuntamiento. Grant respondió que no, que trabajaba para sí mismo. Ah, dijo Ryu, por hablar y avanzar mucho. Después de los años que trabajo en ello, no hay de otra, aunque en cierto sentido no progreso tanto. Pero, en conclusión, ¿de qué se trata?, dijo el doctor parándose. Grant balbuceó algo y se ajustó el sombrero redondo sobre sus orejas grandes. Así Ryu advirtió escasamente que se trataba de algo sobre el desarrollo de una personalidad. Pero el empleado los dejó tomando el Boulevard de la Mar bajo los focos con un paso ligero. En la puerta del laboratorio, Cotta dijo al doctor que quería hablar con él para pedirle un consejo. Ryu, tocando en su bolsillo la hoja de registro, lo invitó a que más tarde fuera a su consultorio. Después cambió de opinión y le comentó que tenía que ir al día siguiente a su barrio y que pasaría por su casa después del desayuno. Cuando dejó a Cotta, el doctor se dio cuenta de que seguía pensando en Grant. Lo imaginaba en medio de una peste y no de esta, que sin duda no pasaría mayores sino entre una de las grandes pestes de la historia. Se acordó de haber leído que la peste respetaba las constituciones débiles y destruía a las vigorosas. Y al seguir pensando en ello, el doctor llegó a la conclusión de que el empleado tenía algo de misterio. Efectivamente, se podía notar que Joseph Grant no era más que un pequeño empleado de ayuntamiento. Reconoció fácilmente por su aspecto. Alto, flaco y flotaba en sus trajes, que le quedaban siempre demasiado grandes. Según él, los escogía así para que le duraran todavía más. Todavía tenía la mayor parte de los dientes inferiores, pero había perdido todos los superiores. Cuando sonreía, levantaba el labio de arriba y enseñaba una boca llena de sombra. Si se añade a esta descripción un modo de andar de seminarista, un arte especial de rozar los muros y de deslizarse por entre las puertas, un olor a sótano y a humo, con todos los modales distintivos de la insignificancia, se reconocerá que solo se le podía imaginar delante de un escritorio revisando las tarifas de las casas de baños de la ciudad, o reuniendo para algún redactor joven los elementos para una noticia acerca de la nueva ley sobre la recolección de basura casera. Inclusive, para alguien con espíritu poco advertido, parecía haber nacido para ejercer las funciones discretas, pero indispensables, de auxiliar municipal temporal, con 62 francos y 30 céntimos por día. Esto era, en efecto, lo que declaraba en el formulario de empleo a continuación de la palabra calificación.
Hace 22 años, cuando abandonó su licenciatura por falta de dinero, aceptó este empleo, pues le prometieron que ascenderían rápidamente. Se trataba solamente de poner a prueba durante cierto tiempo su competencia en los asuntos importantes de la administración de nuestra ciudad. En resumen, le aseguró que obtendría el puesto de redactor que le permitiría vivir sin problemas algunos. Es cierto que la ambición no era lo que hacía actuar de esa manera a Joseph Grant. Él lo afirmaba con una sonrisa melancólica. Pero la perspectiva de una vida material ganada honestamente y en consecuencia la posibilidad de entregarse sin remordimiento a sus ocupaciones favoritas lo alegraba mucho. Si él había aceptado el ofrecimiento que le hicieron, fue por motivos honorables y sí, se puede decir por ser fiel a un ideal. Había muchos años que ese estado provisional no cambiaba. La vida aumentaba desmesuradamente y el sueldo de Grant, a pesar de haber aumentado, era una broma. Ya se había quejado con Ryu en alguna ocasión, pero nadie lo advertía. Y es aquí donde encontramos la originalidad de Grant, o por lo menos de sus características. Pudiera hacer valer, si no sus derechos, de los cuales no estaba enterado, al menos las seguridades que le daban. Pero en primer lugar, el jefe de oficina que lo contrató estaba muerto hacía tiempo, y él permanecía ahí sin recordar los términos exactos de la promesa que le hicieron. En fin, sobre todo, Joseph Grant no encontraba las palabras adecuadas. Esta característica era la que mejor describía a nuestros compatriotas, como Ryu puede observar. Esta particularidad era, en efecto, la que le impedía escribir la carta de reclamaciones que siempre estaba en su mente o hacer la gestión que las circunstancias exigían. Según él, no podía emplear la palabra derecho, sobre la cual no estaba muy seguro, y la palabra promesa, que parecía significar que él reclamaba lo que debía, y en consecuencia sería un atrevimiento que no era propio de la modestia de las funciones que desempeñaba. Por otra parte, se negaba a usar los términos benevolencia, solicitar y gratitud, porque no eran afines a su dignidad personal. Así pues, al no encontrar la palabra exacta, nuestro compatriota continuó ejerciendo sus oscuras funciones hasta que fue viejo. Por lo demás, siempre, según afirmaba el doctor Ryu, con la práctica, se daba cuenta de que su vida material estaba asegurada, puesto que no tenía más que adaptar sus necesidades a sus recursos. En vista de esto, reconocía la justicia de una de las frases favoritas del alcalde, poderoso in-industrial de nuestra ciudad, el cual afirmaba con energía que al fin insistía en esta palabra que era en la que caía de peso todo el discurso. Nunca se veía a nadie morir de hambre. Efectivamente, la vida austera de Joseph Grant lo liberó de toda preocupación de este orden. Por ello, seguía buscando sus palabras. En cierto sentido, se puede decir que su vida era un ejemplo a seguir. Era de aquellos hombres que casi no hay en nuestra ciudad como en cualquier otra, o los que no les falta nunca el valor para tener buenos sentimientos. Lo poco que decía de sí mismo atestiguaba, en efecto, una capacidad de bondad y de afecto, difícil de encontrar en la gente en estos días. No le daba pena declarar que quería mucho a sus sobrinos y a su hermana, los únicos familiares que le quedaban, y a quienes visitaba en Francia cada 2 años. Reconocía que el recuerdo de sus padres muertos, cuando él era todavía muy joven, le entristecía. No quería